Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se conecten. Mi nombre es Kenneth Ureña. Yo voy a servirles hoy de moderador para esta charla. Hoy tengo el placer de servirle de moderador a un gran amigo y un gran expositor, César Oviedo, el cual nos va a estar hablando de Machine Learning, Microsoft Azure Machine Learning Technology. Para todos los que han estado escuchando acerca de qué es Machine Learning, qué es BI en la nube, cómo podemos hacer BI en la nube o análisis de patrones, es una charla cual va a ser muy beneficiosa para ustedes. Em, César, el slide. Recordarles que este evento de las 24 horas llega gracias a nuestros patrocinadores como lo son Pluralsight, SQL Sentry y Green SQL, los cuales sin ellos no sería posible llevarles este evento a ustedes. Recordarles que van a haber rifas de productos de Pluralsight y de SQL Sentry al final del evento. Obviamente van a ser virtuales para todas las personas que llenen las evaluaciones. Igualmente, recordarles de los próximos SQL Saturdays que van a pasar en Latinoamérica. Pongan atención, este sábado, apenas terminando las 24 horas, pueden en Lima, Perú, va a estar pasando el SQL Saturday de Lima, Perú. En enero, para todos nuestros amigos salvadoreños, el 24 de enero va a estar pasando el SQL Saturday de El Salvador. Por aquello, el SQL Saturday es todo un día de sesiones de SQL Server en vivo sin costo adicional. Y luego viene en abril el de Costa Rica y posteriormente el de mayo, que es Puerto Rico. La organización de estas 24 horas se la vemos al equipo de Paz Global Spanish, el capítulo virtual, del cual yo soy miembro de él. Recordarles, todos los miércoles nos estamos reuniendo para dar una charla específica de un tema, invitarles fuertemente a que se lleguen a esa charla y aprendan tecnología que tal vez les es de uso diario. Otra cosa es, si nos gustan seguir en la página de Facebook, esa es la página de Facebook, ahí vamos a estar publicando las charlas, vamos a estar publicando el slideshare de las presentaciones de los speakers, tanto de las reuniones semanales como de las reuniones como esta que es las 24 horas Paz en español. Recordarles, si tienen preguntas, por favor, usen la parte de questions del GoToWebinar. La idea es irle pasando las preguntas a César conforme sea pertinente, ya sea al final de la sesión o que sean en medio de la sesión. Pero de esa forma podemos organizárselas para que él pueda darle un buen finiquito a cada una de ellas. Y ahora, sin más preámbulo, permítanles presentarle a César Oviedo. Él es un buen amigo y es un gusto poderle moderar esta exposición. César. Ok, buenas tardes, buenas noches, como decía Kenneth, a cada uno de ustedes. Bueno, mi nombre es César Oviedo, soy MVP en SQL Server, enfocado 100% en inteligencia de negocios. Soy el Community Manager de Business Intelligence Latam, comunidad en Facebook. Por ahí me pueden encontrar, ahí estamos posteando normalmente información, webcast, lo que sea. Ok, adicionalmente soy el CEO de Census Data Analytics y ahí les dejo algunos de los datos de ubicación y cómo poder seguirme. Ok, la agenda para esta charla es bien sencilla, es decir, en realidad lo que vamos a hacer es un overview sobre Machine Learning, entender conceptos básicos de lo que es Machine Learning. Después pasamos al Azure Machine Learning. Y la parte, por llamarlo así, gruesa de la presentación va a ser enfocado principalmente en la demostración. Yo soy de los que pienso que normalmente en temas demostrativos se entiende más que con puras palabras y entonces principalmente nos vamos a enfocar por ahí. Ok, empecemos un poco por la parte un poco fea. ¿Ok? Todo lo que se conoce como Machine Learning y en parte minería de datos siempre ha sido un tema abandonado
por Microsoft. Es decir, si vemos los temas de minería de datos en SQL Server 2014 inclusive, literalmente no hay nada nuevo casi hasta desde el 2005. Entonces tenemos casi literalmente 10 años de abandono total de tecnologías de lo que se llama Advanced Analytics. ¿Okay? ¿Qué es Advanced Analytics? Machine Learning, Data Mining y cosas como estas. ¿Ok? Es decir, esto que tenemos por acá es el cuadrante mágico de Gartner. Entre más arriba en el cuadrante está, implica que es más fácil tener éxito en un proyecto en esta tecnología. Y entre más a la derecha, es que tiene una visión más completa. Y como podemos ver, de los proveedores que dan servicios, en este caso de Advanced Analytics, Microsoft en el 2014 inicios era considerado literalmente uno de los más bajitos. Es decir, como no había hecho ningún cambio importante, era considerado casi como dice ahí, un niche player, o sea, uno de los pequeñitos. ¿Okay? Si lo vemos en contraposición con inteligencia de negocios o data warehouse o data platform, Microsoft tiene una posición muy privilegiada. En el caso de Advanced Analytics, este informe está basado sobre febrero y Machine Learning es relativamente nuevo en el mercado, por ende no está incluido. O sea, les hago el tema para que vean que Microsoft está haciendo un esfuerzo muy importante en brindar soluciones de punta en el tema de Advanced Analytics. ¿Okay? Ahora, ¿qué es el concepto de Machine Learning? Básicamente, el objetivo de Machine Learning o qué es Machine Learning es lograr que computadoras o sistemas se adapten y aprendan de la experiencia. Es decir, tenemos sistemas o algoritmos que aprendan de los datos. Es decir, no sean tomas de decisiones planas, sino más bien que conforme se va evolucionando y vamos adelantando en el negocio, el mismo algoritmo se vaya depurando para la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, para no enredar mucho el escenario, veámoslo así. Son algoritmos que nos van a apoyar para tomar decisiones, igual que en todo concepto de business intelligence, pero con la ventaja o con la característica que se adapta y aprende de los datos. ¿Ok? Ok, de igual forma, si lo vemos desde un punto de vista BI tradicional versus Advanced Analytics o Machine Learning, no hay que hacerse enredos. Es decir, si yo sé algo sobre Data Warehouse, o inclusive hoy yo vi una charla de Data Warehouse y Business Intelligence y Power BI, etcétera, esos son herramientas que están aparte enfocadas al Descriptive Analytics, es decir, qué es lo que está pasando. ¿Ok? El Machine Learning va más enfocado a qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar a futuro, o cómo hacer que eso vuelva a pasar. ¿Ok? Por eso se llaman Predictive Analytics o Prescriptive Analytics. ¿Ok? Entonces el enfoque que vamos a tener en estas herramientas son más bien hacia futuro. Ok, ¿cuándo puedo utilizar yo Machine Learning? Primero que nada, la predicción puede ser automatizada. Es decir, tenemos que tener claro que el objetivo es que la predicción o el dato que queremos predecir es algo que es automatizable. ¿Okay? Los datos históricos tienen que estar disponibles. Yo no le puedo decir a ningún algoritmo, dígame qué va a pasar mañana o qué va a pasar dentro de un año si yo no tengo datos históricos. ¿Okay? Eso es sumamente importante. Y después, los números mágicos, o sea, es decir, ese valor que yo quiero predecir tiene que estar ya registrado en el sistema anteriormente. Es decir, si yo tengo una cartera de clientes, por decirte algo, y yo quiero saber si son compradores o no compradores, ¿ok? Yo tengo que tener ese valor, o sea, compra o no compra. Yo no puedo esperar que me diga algo a futuro si no tengo un historial de esas acciones. ¿Ok? ¿Y cuándo no me sirve? Cuando la predicción es una parte pequeña de la experiencia. Es decir, no tenemos buenos históricos y no tenemos suficiente información. ¿Ok? Muchas reglas de negocios gobiernan la experiencia. ¿Qué significa eso? Ok, para yo saber qué es lo que va a pasar dentro de un año, tengo un montón de atributos o características que tienen que cumplirse para pasar algo. Por decir algo,
Para temas de gobierno, tienen que incluirse leyes que aprueben procesos internos, que, no sé, que el presidente ejecutivo apruebe X, Y, Z. Entonces, todas esas cosas están afectando directamente la toma de decisiones. Por ende, no puede ser automatizable. ¿Ok? Y la última, no, las predicciones no tienen un patrón. Es decir, si lo vemos desde un punto de vista, serían, ok, los acontecimientos son aleatorios. No tenemos una forma de decir qué está pasando y esto se pasa por X o Y cosa. Ok, algunas de las clases de problemas que podemos rastrear en caso de Machine Learning. Es decir, vamos a tener clasificación. Básicamente lo que hace es asignar categorías a cada uno de los elementos. Es decir, tenemos un set de datos y el Machine Learning los procesa. Y en este ejemplo que estamos poniendo por acá, él dice, ok, ese restaurante, dadas las características, debe ser categorizado como chino, como francés, como hindú, como bla, bla, bla. ¿Ok? Regresión. Regresión predice un valor real para cada elemento. ¿Ok? Son valores, acciones, temperaturas, es decir, podemos determinar valores numéricos, etc. Ranking sería para ordenar de acuerdo a algún criterio. Por ejemplo, una búsqueda web relevante, poder decir, ok, según este criterio o esta búsqueda, este es el orden correspondiente que deberíamos asignar, etcétera, etcétera. Clustering sería para segmentar los elementos, es decir, agrupar elementos que comparten características como para poder atacar directamente. El ejemplo más típico son carteras de clientes, es decir, saber cómo mi cartera de clientes, agruparla y segmentarla, dadas sus características y sus hábitos adquisitivos. Y también está la reducción, que es el tema. Estos son cosas que ahorita vamos a estar viendo. ¿Okay? Entonces, de hecho, por ejemplo, en esta parte del último, el ejemplo típico es el tema de procesamiento de imágenes. Y cuando se habla de procedimiento de imágenes, normalmente se habla de temas de códigos postales, del tema de las cartas, de cómo hace un departamento postal para procesar millones de cartas o de paquetes diariamente. ¿Okay? No es que hay alguien ahí revisando el texto que alguien le puso, sino que ya hay máquinas especializadas que han aprendido de la misma experiencia para decir, ok, este paquete va para este segmento va para allá. ¿Okay? Lo que hace es interpretar las imágenes que inclusive pueden estar con lapicero o impresas o borrosas, todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de problemas se conceptualizan dentro del Machine Learning. Ahora, ¿cuál es el flujo básico del Machine Learning? Tenemos por acá, tendremos un segmento de data, es decir, entra información. También vamos a tener un modelo y parámetros. Entonces, básicamente, esa data la metemos en un algoritmo de aprendizaje, ¿ok? Y obviamente, al estar entre el modelo y los parámetros, es que lo vamos personalizando. Y a partir de que ya tenemos ese aprendizaje, pasamos a la predicción. Por eso es que les decía que el primer proceso en todo Machine Learning es el tema de aprender. Una vez que ya aprendí, ya puedo predecir. ¿Okay? Y algunas herramientas utilitarias y para las automaciones. Ok, temas de metodología. Algo importante a tener claro, ahorita que vamos a ver el ejemplo de Machine Learning, es el siguiente. El Machine Learning no es una sola corrida. Es decir, ahorita vamos a verlo, van a ver que es sumamente intuitivo, que es puro drag and drop. Y van a pensar, ok, eso es sumamente fácil, eso yo lo puedo hacer en 5 minutos, como lo hizo César, o en 10 minutos, como lo hizo César. Resulta que en realidad la metodología como tal está más enfocada a temas de negocio. Yo tengo que entender el negocio, saber los datos. Y dos, tengo que definir y depurar el algoritmo que estoy reutilizando. De esta manera, esa es la aclaración que yo quería hacerles. Es decir, la metodología en realidad es muy sencilla, si lo vemos. Es definir el problema, extraer los datos, desarrollar el modelo, construcción del modelo y monitorearlo. Insisto, y si lo vemos desde un punto de vista muy elevado, es sumamente sencillo. ¿Okay? Ahora, una introducción a Machine Learning. Como pueden ver en la imagencita, ahorita lo vamos a ver ya en la demostración, más o menos eso es lo que vamos a encontrar. Es decir,
decir, es un workflow de información donde tenemos un montón de herramientas en la parte izquierda y simple y sencillamente arrastramos componentes y vamos depurando o creando los algoritmos. ¿Ok? Características y beneficios. Ok, una de las cosas más interesantes del Machine Learning de Microsoft es que está basado sobre Azure. Entonces, al estar basado sobre Azure, es 100% navegable por web. Es decir, yo no ocupo instalar nada, absolutamente nada, para poder hacer estas características o estas cosas. ¿Ok? Colaboración a partir de Azure Workspace. Básicamente, volviendo al mismo escenario, yo defino un workspace y yo lo puedo compartir. ¿Ok? Desarrollo 100% visual. ¿Ok? Extendible al soporte de R o R. Esto es sumamente importante para los que quieran llamarse Data Science. El R básicamente es un lenguaje de codificación para Machine Learning, el cual me voy a llamar de esa forma, que es el más utilizado a nivel mundial. ¿Okay? Como Microsoft, ¿qué está haciendo Microsoft? Microsoft está agarrando el R, por llamarlo de alguna forma, y lo está permitiendo a nosotros, sin tener que programar, sin tener que ser expertos en una área específica de tecnología, poder tomar decisiones. ¿Okay? Es sumamente fácil, sumamente intuitivo. ¿Okay? Nos permite probar la exactitud de los algoritmos. ¿Okay? Y ahorita lo vamos a ver. Y una de las partes que ahorita más me impacta es el tema del servicio web. Es decir, ahorita lo vamos a explicar en forma, pero básicamente yo cuando termino mi proceso de Machine Learning, el resultado va a ser un servicio web o un web services. ¿Ok? Ok. Entonces, viéndolo desde un punto de vista muy, muy alto, ¿ok? Lo que vamos a tener es, viéndolo de derecha a izquierda, un grupo de personas de TI y gente de negocios, hablando, o Data Science, hablando en conjunto, creando los modelos en Machine Learning, ¿ok? O en el Machine Learning Studio. Por medio del Machine Learning API Services, se crea el Web Services y es consumido por un simple usuario. Es decir, ¿quiénes son los usuarios del Machine Learning desde el punto de vista de usuario final? Cualquier persona. La idea es que yo me conecte con un teléfono, que yo me entre a mi aplicación común y corriente, la aplicación que está desarrollada en C#, por ejemplo, o es un web services, o es una página web, lo que sea, y estén consumiendo o estén solicitándole al Machine Learning predicciones. Es decir, mi página web común y corriente, las páginas web que ustedes han estado desarrollando, le piden que le pronostiquen algún valor específico, y como es un web services, les devuelve el valor automáticamente. ¿Okay? A nivel de arquitectura, por llamarlo de alguna forma, algo importante es que los datos pueden provenir casi que de cualquier fuente, desde un HD Insight, es decir, de Big Data de Microsoft, un Azure Storage, o TXTs, Exceles, separadores de coma, etc. ¿Okay? Entonces, esos son los datos que vamos a estar trabajando. Y lo vamos a estar trabajando en el Machine Learning Studio. ¿Okay? Vuelvo a lo mismo, se publica a un API web y es consumido por dispositivos móviles, por tablets, por lo que sea. Insisto, aplicaciones comunes y corrientes. Es decir, el beneficio de esto es, yo desarrollo mi página web transaccional, pero puedo solicitarle al Machine Learning predicciones sobre valores específicos. ¿Ok? Ahora sí, pasamos a la demo de Machine Learning. Y para esto, vamos a pasar primero por acá. Ok, el Machine Learning está en un preview todavía. Es decir, de momento no está para usuarios finales, no es para, ok, yo quiero comprarlo, ok, todavía no puedo. Yo lo que tengo que hacer es entrar y solicitar, nada más ponemos azure.microsoft.com, buscamos Machine Learning y ya entonces nada más solicitamos un acceso, obviamente, para testing. El segundo paso, ok, ya cuando yo ya me inscribí, ya tengo mi cuenta de Azure, etcétera, se me va a abrir el Microsoft Machine Learning Studio. ¿Ok? Se me va a abrir algo como esto. Ahora,
¿Qué es esto? Es el modo de diseño del Machine Learning. Por acá vamos a ver unos ejemplos muy sencillos, algunos sencillos como este que estoy abriendo por acá, que lo que hace es leer los datos y hacerme, por llamarlo así, un reporte descriptivo de esos datos. ¿Ok? Ese sería algo excesivamente sencillo. Hasta cosas más complicadas, como estos arbolitos de Navidad que se ven por acá, que ya son más complejos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a crear un experimento de Machine Learning. ¿Ok? Entonces, vamos a venir por acá. Vamos a darle New. Ya me generé algunos templates. ¿Ok? Pero como nosotros vamos a empezar de cero, le decimos un experimento en blanco. Le vamos a poner un nombre, 24 horas. ¿Ok? Y vamos a empezar por acá. Ok, ocupamos un fuente de datos. El fuente de datos, un momento por favor. Ok. Estos que dicen aquí Saved Datasets son datasets que ya están, por decirlo así, son compartidos, son para hacer este tipo de ejemplos. Pero de igual forma yo puedo cargarlos desde un Excel, desde un, como hemos hablado, desde un HT Insight, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a utilizar este dataset que es de censos. ¿Ok? Básicamente lo que tiene es información general de personas de Estados Unidos con su salario y ese tipo de cosas. ¿Ok? Yo le voy a dar clic derecho y le voy a dar visualizar. ¿Ok? Entonces aquí me muestra un segmento de la información. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tengo la edad, tengo el word class, tengo este valor, educación, education number, marital status, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, algo muy claro a la hora de pensar en Machine Learning es que lo que tengo que pensar es qué es lo que ando buscando. Ahorita yo voy a tener un set de datos aleatorios y yo quiero que me diga cuál es su ingreso. ¿Ok? Lo que ando buscando es si es menor a 50,000 o mayor a 50,000. ¿Ok? Entonces, yo quiero que mi algoritmo de Machine Learning aprenda de esto que tenemos aquí. ¿Ok? El algoritmo va a aprender de esto que tenemos aquí y me va a predecir el futuro. ¿Ok? Viene un registro nuevo y me va a decir si ese registro va a ganar menos o más de 50,000. ¿Ok? Desde ya veamos algo como esto. Como todo en Business Intelligence, los valores nulos son lo peor que podemos tener. ¿Ok? Entonces, aquí a la hora que yo selecciono World Class, inmediatamente me dice, ahí tengo valores perdidos, missing values. ¿Ok? Entonces, primero que nada, yo no quiero eso, tengo que depurarlo. ¿Y cómo depuro este archivo o esta información? Ok, dame un momento para buscarlo por acá. Missing values. ¿Ok? Entonces, simplemente drag and drop. Vengo por acá. Este señor que tenemos por acá, lo que va a hacer es limpiarme esa información y lo va a reemplazar por un 0. ¿Ok? Ahora, vamos a venir por acá. Bueno, lo podemos correr. Normalmente dura un poquitito, es decir, el proceso sí tiene su peso. Ahora vamos a venir a clic derecho, visualizar. Y si venimos a World Class, vamos a encontrar que ya no hay missing values. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo. Antes de empezar en temas de Machine Learning como tal, es decir, de algoritmos, tenemos que limpiar la información. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? En temas de algoritmos de minería de datos o Machine Learning, algo muy importante es el tema de qué columnas voy a utilizar. Entonces, este componente me va a limpiar o me va a seleccionar las qué columnas utilizar. Por ejemplo, yo selecciono el componente, le digo column selector y ahora le digo, ok, yo quiero que me incluya todas las columnas menos, ok, y yo puedo escoger acá esta, yo puedo escoger esta por acá, también puedo escoger por ejemplo, yo puedo asumir que la ocupación tiene una relación muy estricta con el tema del ingreso anual. Entonces yo podría eliminarla, contrario a lo que uno pensaría. Es decir,
la relación ocupación, ingresos es tan estrecha que me puede hacer trampa. Es decir, yo lo que quiero saber es, por ejemplo, basado sobre su educación, sobre su género, sobre su raza, sobre ese tipo de valores, que me diga cuánto va a ser su proyección de salario, por llamarlo de alguna forma. ¿Okay? O igual el native country. Digamos que no hay clasismos, entonces no hay ningún tipo de ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ya en esta tercera cajita, ya no tenemos esas 4 columnas que eliminé. Ahora, vamos a traer la parte ya como tal de Machine Learning, ¿ok? Que sería seleccionar algunos de los algoritmos. Entonces, vamos a venir por acá. Y esto es parte de lo complicado del Machine Learning. ¿Por qué? Porque, vean, aquí tengo 3, 6, 7 algoritmos. De clustering tengo uno. De clasificación tengo un montón. ¿Ok? Entonces, no es tan sencillo, ¿ok? Llegar y decir, voy a predecir qué va a pasar en el futuro. Yo tengo que saber cuáles algoritmos me funcionan basados sobre algunos criterios o dependiendo de cómo se comporte mi información. Entonces, vamos a usar el que se llama Logical Regression. ¿Qué se me hizo? What's the decision trees to class? ¿Qué se me hizo? Clasificación. Logic Regression. Ok. To class, Logic Regression. Ok. Ya tenemos este señor por aquí. Ahora, vamos a venir por acá. Y vamos a agregar un componentito de train. Es decir, es el que me va a estar haciendo el testeo de dicha información. Entonces, él viene para acá. Es decir, la información viene de aquí, viene para el train. Pero un principio básico de minería de datos o machine learning, o sea, o machine learning, es el tema de, vamos a ver, de que no se prueba normalmente todos los datos, se prueba un segmento. Déjenme ver por acá, manipulación, filter, vamos a buscarlo. Filter. No, split, perdón. Un split. Entonces, de todo el dato, de la información que viene de acá, voy a pasarle a este split. Este split lo que está diciendo, por acá podemos ver, que me dice que va a fragmentar la información en 50%. Es decir, 50% va a salir de este puntito y 50% de este segundo. ¿Para qué se hace eso? Para, por decirlo así, que el algoritmo aprenda el 50% y el otro 50% se utilice para testeo. ¿Ok? Para asegurarse que está correcto. Entonces vamos a pasarnos para acá. ¿Ok? Y con eso vamos a pasar al siguiente paso, que sería el score, que sería para valorarlo. ¿Ok? Vamos a pasar por acá. Score model. ¿Ok? Entonces el score model vamos a tener desde aquí para acá. Y el otro porcentaje viene para acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciéndole? ¿Qué estamos diciéndole? Sabemos que hasta aquí, las primeras 3 componentes, lo que hace es limpiar y seleccionar columnas. El split segmenta 50%, 50%. Le estoy diciendo que testee el two-class logical regression, ¿ok? Con el 50%. Y el otro 50% lo compare con el resultado que me dio este componente. Ahora, este me está dando un errorcito. ¿Por qué? Porque yo tengo que decirle al algoritmo cuál columna vamos a usar. Entonces, lo que queremos es el income, es decir, los ingresos. ¿Ok? Y listo. Ahora lo vamos a ejecutar. ¿Ok? ¿Ok? Nuevamente le damos clic derecho, visualizar. Y como pueden ver, ahora tenemos los mismos datos de siempre, nada más que ahora nos agregó el scored labels. Es decir,
esta columna que tenemos acá es la que está prediciendo. Así visualmente podemos ver, ok, este algoritmo está pegando. Okay, obviamente, como es un algoritmo de predicción, podría tener sus errores, pero como podemos ver, en la mayoría de los casos es bien acertado. Y también por acá, en la parte inferior, okay, no, me equivoqué, se mostró acá. Ok, entonces ya vemos cómo está agregándome una columna adicional que es predecida. Okay, está basándose sobre el futuro. Ahora, ya tenemos un modelo o un algoritmo implementado, pero yo podría implementar con más. Es decir, yo voy a implementar otro algoritmo también y ya vamos a ver para qué. Y vamos a utilizar el que se llama two-class decision trees. Two-class decision. ¿Qué se me hizo? Two-class decision tree. Okay. Ok, entonces este algoritmo que tenemos por acá, vamos literalmente a replicar lo mismo que tenemos ahí. Vamos a agregar un train model. Ok, un train model. Ok. Entonces este algoritmo viene para acá. La información igualmente que está segmentada, el mismo 50%, va a venir para acá. Y también vamos a agregar un score. Ok, este score por acá. Y este viene de acá. Y este otro 50% viene por acá. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A pesar de que puede verse un poco engorroso por las líneas que se entrecruzan, lo que estamos haciendo acá es, así como implementamos con este algoritmo y me estaba prediciendo un valor, estamos utilizando otro algoritmo para predecirme el mismo valor. ¿Ok? ¿Para qué sería eso? Vamos a ver. Vamos a agregar el que se llama Evaluation Model. Entonces me va a comparar el primero contra el segundo. Ven que igual que anteriormente no seleccioné la columna que quiero predecir, que se llama Income. ¿Ok? Nuevamente lo vamos a ejecutar. ¿Ok? ¿Ok? Ya terminó la ejecución. Venimos a clic derecho, visualizar. Y lo que me va a mostrar es una comparativa de los dos algoritmos. Es decir, el dataset de izquierdo, ¿ok?, es la línea azul. La línea roja es el segundo algoritmo. Entonces me está diciendo que es más exacto el algoritmo número 2 que el primero. Y aquí tenemos temas de precisión, que temas de exactitud, negativos falsos, true positive, y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que me está diciendo es, el algoritmo 2 es mejor que el primero. ¿Ok? Entonces, vamos a guardar esto un momento. Vamos a poner 24 horas. ¿Ok? Y, ok, ya podríamos decir que tenemos nuestro modelo terminado, sabiendo que este es el que queremos. Ahora, como el segundo es más exacto, ven que vengo aquí le doy clic derecho. Dame un momento para correrlo. César, mientras corre, entre una pregunta dice, para hacer los modelamientos de información, ¿debe estar en Azure? Ok, la información puede estar en cualquier archivo de texto, o como les decía, un HD Insight o un storage, pero normalmente se van a manejar texto común y corriente que se sube al Azure. Pero no es que tengo que tener una base de datos en Azure o un SQL Server Azure, nada por el estilo. Es decir, estos son simples y sencillos archivos de texto.
¿Ok? Listo. Ok, un momento, por favor. Ok. Ahora, ya sé que el segundo algoritmo es mejor que el primero. Entonces, en el Train Model, voy a darle clic derecho acá y le voy a decir guardármelo como Train Model. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo por aquí y le vamos a poner 24 horas. ¿Ok? Entonces ya tengo mi algoritmo, por decirlo así, que yo quiero utilizar, que es este señor de acá. ¿Ok? Ahora, ya tengo mi modelo, ya sé cuál algoritmo es el mejor, ya lo guardé como un Training Models, de hecho lo podemos ver aquí en la parte superior izquierda. Entonces, vamos a guardar esto, le voy a hacer un Save As, no, ahorita lo guardamos. Voy a eliminar casi todo lo que yo tengo por acá. ¿Ok? Lo voy a eliminar y ya lo van a ver por qué. ¿Ok? Básicamente porque queremos reiniciar el proceso, pero, ok, ya este 24 horas que hice Training Model, dice que es un modelo, por decirlo así, ya aprendido, ya entrenado. Ya este algoritmo sabe cómo procesar la información. Ahora vamos a proseguir a arrastrarlo en este otro escenario, que vamos a llamar acá 24 horas. ¿Ok? Y, bueno, guardémoslo una vez, Save As, Web Services. ¿Ok? Y ahora vamos a desvenir al tema de Score, igual que anteriormente, Score Model. Y vamos a venir desde acá para acá y de acá, perdón, de acá para acá. ¿Ok? Y ahora vamos a hacerle un Project Columns. ¿Ok? ¿Por qué? Ya les voy a explicar qué estoy haciendo por acá. Entonces, esto que estoy implementando yo aquí ya no es el modelo completo, sino es, viene información, que en este caso todavía es de ejemplo, ¿ok? Y lo que va a hacer acá es procesar este algoritmo por acá, ¿ok? Y me va a decir, ok, ahora, como yo lo que quiero es probarlo, ahora sí, como web services, le voy a dar doble acá, y ya del todo voy a quitar el income también. El income nunca viene, es decir, de los datos de demo, nunca nos enseñaron cuál es el income, es decir, nunca tenemos el valor. Y en Project Columns, vamos a seleccionar solamente el que se llama Score Labels. ¿Ok? Yo lo que estoy haciendo aquí internamente es diseñando mi web services. Es decir, mi web services va a utilizar este training model. ¿Ok? Ahora, si nosotros lo probamos, lo de run, vuelvo a lo mismo. Recuerden que ya el income o el valor de ingreso ya ni siquiera existe porque yo lo excluí acá. Entonces, todo lo que me ve por acá es predicción. ¿Ok? Un momento, un poquito más. ¿Ok? Damos clic derecho, vamos a visualizar. ¿Ok? Y entonces ya tenemos cómo está prediciendo los demás valores. ¿Ok? Si lo vemos por acá, slides. De igual forma, vamos a ver cómo tengo los score labels, ya el income ya no existe y me está proyectando o me está pronosticando el ingreso anual. ¿En base a qué? En base a todas las demás características. ¿Cómo supo que este señor que está por acá va a ganar eso? De lo que ya aprendió. Es decir, basado sobre las características que le encontró en el training model, él está asignando sus valores. Ahora, ok, yo les decía que esto era como diseñar el web services. Ok, ahora yo ocupo, ok, como es lo que yo quiero es un web services, yo voy a decir aquí clic derecho, set as input. Y aquí clic derecho, set as output. Entonces, ¿qué es lo? Voy a correrlo otra vez por el tema del requisito. ¿Qué es lo que estoy diciéndole? Todo lo demás no lo use. Es decir, cuando yo ejecuto el web services, van a iniciar acá y lo que me va a volver es el valor de acá. Ahora sí, le doy publicar web services. Le digo que sí.
¿Ok? Y ahora, qué es esto que tenemos por acá? Si vamos al Azure, que es lo que les quería mostrar ahorita, ya esta es la consola de Web Services de Azure. En Azure vamos a encontrar que ya hay un Web Services común y corriente como los que ya hacen en programación. Ahorita saldrá. Un momento. ¿Qué se me hizo? Web Services. Web Services, Web Services, Web Services. Aquí está websites, disculpen. Mobile Services, Cloud Services. Ay, se me perdió. Ok, déjenme, y ahorita lo busco. Bueno, el punto es que ya se guardó como Web Services. Ok, ahora, ¿qué significa eso? Básicamente, tenemos una forma muy sencilla de ejecutarlo. Por ejemplo, aquí hay un test. ¿Qué es este test? Vean que me está pidiendo los datos. Entonces yo le voy a decir, si tengo 40 años, la educación es ok, y aquí tenemos 18, marital status single, y relationship none, y race white, y sexo male, y ok, características varias. Aquí le ponemos 3000 y aquí le ponemos 1000. Ok, ¿qué es lo que va a hacer? Él está ejecutando el web services y está haciéndome la predicción. Es decir, con esos datos que yo puse ahorita aleatoriamente, me está diciendo que el resultado sería más de 50,000. ¿Basado sobre qué? Sobre la historia que ya aprendió. ¿Ok? Podemos hacer los ejemplos que queramos y los ejemplos que se nos ocurra y él me va a decir algún otro valor. Edad 50, bachelor, educación 2, material status, married. ¿Ok? Ok, white, y ahí podemos seguir. Male, y simultáneamente. 40. Ok, entonces básicamente lo que hicimos es un web services y en este caso trae el resultado menos de 50,000. Ok, ahora vuelvo a lo mismo. Él está prediciendo en base a esos datos que yo estoy poniendo. ¿De dónde los sacó? Haciendo pronósticos. ¿Y dónde está eso? Algo bien interesante que nosotros vamos a tener acá es esto. O sea, yo ya puedo venir aquí a clic derecho. Bueno, vamos a abrir en otra página, que es el API. Y este API que tenemos acá es la información del web services que acabamos de implementar. Entonces, ¿qué es esto? Entre otras cosas, esto es error, por ejemplo. Entonces yo puedo ver cómo se ejecutaría en el lenguaje. Y la parte más interesante de todas es esta, el código en C#. Por eso les decía, olvidémonos de Machine Learning como algo complicadísimo. Hagamos el algoritmo y podemos usar en un Windows Phone, en un Windows lo que sea, más inclusive en una aplicación Java, si es el caso. Podríamos implementar esto. ¿Por qué? Porque simplemente es el llamado a un web services, le pasamos estas características y él nos va a devolver el string con el valor equivalente a la respuesta en este caso, el pronóstico del ingreso anual. ¿Ok? ¿Y qué más? Básicamente. ¿Ok? Hasta ahí llega lo que sería la demostración. César, unas preguntitas. Ahora, sí, dime. Ampliando un poco la pregunta original del origen de la información, pregunta que Ajá. cómo se puede hacer para conectar, primero, que si se puede conectar su base de datos on-premise a Machine Learning, al algoritmo de Machine Learning como una entrada. Y la otra pregunta es que, bueno, son varias, pero esta otra, que si el modelo aprende de las predicciones o únicamente de los datos con los que se entrenó en un primer momento. Quiero decir, una vez que ya se haya entrenado con una serie de información, siempre va a predecir en función de ese. Ok.
eso es bien importante. Por ejemplo, es decir, primero, el tema de la base de datos, voy a decirlo así de fácil. En este momento, así como está el Machine Learning, lee storage o lee archivos planos. Así, eso es. Es lógico que esperemos que en la versión final se pueda conectar a un on-premise o algo así, que igual como por ejemplo en Office 365 duró prácticamente un año para poderse conectar a un cubo en un premise, pero por medio del gateway. Pero es decir, ahorita con el demo como está ahorita, solo podemos conectarnos por medio de archivos o storage en Azure. Si yo quisiera probarlo y demostrar que sí se puede implementar, ahorita, en este momento, tendría que bajar los archivos de texto e importarlos. ¿Okay? La otra pregunta, a ver si... era sobre el tema de pronóstico. Ok. Ahorita como está el algoritmo, por eso se llaman training models. Él no aprende de las predicciones. El proceso tiene que procesarse constantemente cada cierto tiempo para refrescar el aprendizaje. ¿Ok? Es decir, él no es que cada vez que predice aprende. ¿Por qué? ¿Por qué no cuando predice aprende? Porque recordemos que tiene un margen de error. Recuerden que no es exacto. Entonces, si él aprende de cosas no exactas, es decir, si aprende de predicciones, no podríamos asegurar que el 100% de las predicciones van a... O sea, estaríamos cayendo en un ciclo vicioso donde las futuras predicciones estarían basadas en valores que no estamos 100% seguros que son reales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que ese training model que creamos al inicio se esté refrescando constantemente. ¿Ok? Una vez a la semana, una vez al día, dependiendo de lo que yo esté implementando. ¿Ok? Pero el tema de refrescamiento es simplemente de ejecutar. ¿Ok? ¿Algo más, Kenneth? Otra pregunta dice, ¿a qué se refiere la columna de Score Probabilities? Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver por acá. Opa, lo guardé mal. 24 horas, ¿será este? No, ese no es. No sé si es este, voilà, sí. Ok, es el Score Probabilities. Básicamente recordemos que toda predicción no es exacta. Es decir, no importa el algoritmo que utilicemos, nunca vamos a llegar a tener el 100% del valor. Entonces, cuando nosotros venimos, por ejemplo, acá, venimos visualizar, y vamos a tener el score probabilities, básicamente es la probabilidad de que este valor sea el correcto. Ahora, no nos asustemos, por ejemplo, en este caso. Ven que dice 0.000342. No significa que es poco probable. Es decir, es más probable que sea este valor a que sea el otro. Pero, por ejemplo, si tenemos un score probabilities alto, como en este ejemplo, podemos estar casi seguros, o un 80% seguros, o en este caso un 92% seguros que va a ser este valor. ¿Okay? Obviamente, entre más información tengamos relacionada a la historia, es decir, entre más historia tengamos, estas probabilidades van a incrementar, entre más haya aprendido. Pero vuelvo a lo mismo, esto es un tema de probabilidades. En este ejemplo, que es sumamente bajo, dice que es más probable el escenario que diga que es menor a 50.000 que el otro. ¿Ok? Entonces, básicamente por ahí es que anda el score probabilities. ¿Ok? ¿Algo más? Correcto. Tenemos, acá estoy. Tenemos bueno, me están preguntando acerca de qué documentación les recomendarías para ver. De hecho, la pregunta es de Ramón González. Dice, ¿qué documentación existe sobre los algoritmos que usa Machine Learning?
Ok, vamos a ver. Ese es un enorme problema. Enorme, enorme, enorme problema. Vamos a ver por qué. Porque, como saben, es bien difícil, sumamente difícil encontrar información de cualquier cosa que esté relacionado a BI. O sea, por ejemplo, desde cómo implementar correctamente un data warehouse, cuesta conseguir información. Y sobre Agile Data Warehouse cuesta conseguir información. Sobre minería de datos cuesta conseguir información. Sobre Machine Learning existen muchos libros muy teóricos y muy poco prácticos. ¿Ok? Es decir, literalmente, casi que queda a nivel de experiencia ir aprendiendo un poco de esto porque a pesar de que, por ejemplo, en la página de Microsoft, cuando busquemos Machine Learning, vamos a encontrar un montón de ejemplos y videos, pero de igual forma no te van a decir, por ejemplo, qué es Logical Regression o Clustering o Decision Trees. Entonces, no te va a llegar a ese nivel de detalle. O sea, es decir, tendrías que agarrar casi que uno en uno, aprender de esa experiencia, porque algo importante es esto, no todos los algoritmos funcionan para un set de datos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo agarro un set de datos y me puede funcionar. ¿Ok? Por ejemplo, vimos que yo utilicé dos algoritmos diferentes. Uno de Logical Regression y otro que es Decision Trees. Entonces, los puse por decirlo así, a ver cuál es el más exacto o cuál es más funcional, más exacto para mis datos. Entonces, a nivel de qué algoritmos puntualmente sería una investigación, como quien dice, de uno en uno. Es decir, qué algoritmo, ok, este es el algoritmo X y aprender de él. Y qué es lo que hace más o menos. Pero, desde ya les digo, cuando se topen con un libro o un post o un paper de minería de datos o machine learning y le sale con fórmulas matemáticas, que es sumamente común, como digo yo, como curso de universidad, que le salen con unas cosas rarísimas, el machine learning, cierto, está basado sobre algoritmos sumamente complejos matemáticos, pero como pudieron ver acá, no se usa la matemática como el punto de diseño. Yo lo que hago es usar los algoritmos que ya Microsoft implementó. Es decir, cuando veamos información de esto y vemos que se nos está desviando el tema hacia temas matemáticos, es decir, si queremos ver cómo está por dentro, genial, pero en temas de usabilidad no es necesario. Y lastimosamente no le puedo aclarar tan puntualmente la duda. Temas de dónde puedo encontrar la información. De ahí, Microsoft tiene su site específico para Machine Learning, tiene sus videos, tiene sus cositas, pero si queremos profundizar, no toca más que experiencia, de momento. ¿Ok? Una pregunta es de Jonathan Madrid relacionada con certificaciones. Dice, las certificaciones para SQL Server 2012 incluyen temas de data warehousing. ¿Has escuchado que por todo esto vengan especializaciones relacionadas o temas de BI? Ok. Para 2012-2014, los exámenes, no hay ninguna relación con nada de esto todavía. Así como no la hay para HD Insight, el tema de Big Data, ni lo hay para esto. Es decir, literalmente, en algún momento, pero no se ha escuchado nada, yo en lo personal esperaría una certificación de Advanced Analytics, que sería el nombre más correcto, o Data Science. Eso sería lo que podríamos esperar en un mediano o largo plazo. Pero a corto plazo no está en Microsoft, ni se escucha, ni se comenta. Y aclaro por qué aparte de la certificación de Business Intelligence, porque simple y sencillamente son temas que están un poquito aislados, por llamarlo de alguna forma. Es decir, todavía el mismo mercado no ha entrado a ese punto. Entonces no tiene sentido forzar a un BI developer a comprender temas de Machine Learning cuando el mercado todavía no está ahí. Es decir, si yo quiero especializarme para futuro, genial. Pero el mercado todavía está en, llamémoslo, BI tradicional. Ok, Jonathan, contéstame si le respondió la pregunta o quiere que la amplíe. Otra pregunta es de Alejandro Jiménez. Dice, hola, una pregunta. ¿Se puede realizar un análisis de sentimiento con Machine Learning o solo con datos determinísticos?
Ok, vuelvo a lo mismo. ¿Se acuerdan lo que les decía en la PPT? Había un tema que llamábamos aquí, y yo les decía, aquí está. La palabra números mágicos, ¿ok? Que suena un poco extraña. Si tenemos ese sentimiento, si lo queremos llamar, mapeado, y podemos decir, si pasa, por ejemplo, no sé, este tema de relación suena como muy de características humanas. Si yo tengo esas características humanas identificadas y que cuando pasa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, un montón de atributos o características o no sé, que me dejó la novia, me casé, me, mis papás se divorciaron y un montón de características X, y yo tengo un resultado o ese número mágico final histórico, entonces sí, efectivamente yo puedo hacer predicciones a futuro basado sobre esas características. Pero básicamente lo que se está haciendo es agarrar valores o variables que son humanas y, por decirlo así, ponerlo en bits y bytes, es decir, en unos y ceros. ¿Ok? Y es otra pregunta. Dice, ¿qué tipo de seguridad se puede implementar a la hora de acceder al servicio web que se publica? ¿Aló? Sí, a la hora de implementar el servicio, vamos a ver, yo en lo personal no soy ni espero ser nunca desarrollador. Pero una de las características bien interesantes que tiene el servicio web es esto. Vamos a ver dónde me lo encuentro porque ese fue el que no encontré hace un rato. Machine Learning. Ok. Vamos a ver qué se me hizo. Bueno. Ok, vamos a ver qué se me hizo. Ok, el punto es muy sencillo. Vamos a ver. O sea, de hecho ahorita se me olvidó el foldercito donde se guardan los web services. Este tipo de web services maneja seguridad por un key. Es decir, no es que este web service está abierto a cualquier persona. Es decir, no es que yo llego aquí donde le doy test y como quien dice que cualquiera puede ejecutarlo. Es decir, que, opa, yo tengo que tener el key correspondiente, además de tener el URL. Entonces no es así como que nada más le podemos ejecutar. Ahora, a nivel de seguridad, ¿qué también tenemos? Cuando venimos por acá, este, se me hizo, bueno, el punto es que yo puedo compartir el workspace. Aquí está. ¿Ok? Entonces yo puedo compartir este tipo de información a otros usuarios. Si yo comparto desde esta página, por llamarlo así, estoy compartiendo privilegios de owner, que sería para escribir y leer, o solo para leer. ¿Ok? Y para autorización de los tokens, es este el que yo le decía. Para yo acceder el web services, tengo que asignar o brindar este token. Si no doy este token, el web services simplemente es un web services que no nos va a servir. Aquí está. ¿Ok? ¿Algo más? No hay más preguntas. Si querés, volvemos a la presentación. ¿Ok? Invitarlos para la próxima sesión, que es SQL Server 2014, encripción de backups. Nos va a estar acompañando Percy Reyes. Está por empezar en un minuto, más o menos. Y recordarles de por favor llenar su la evaluación del tema. Muchísimas gracias por acompañarnos, César. Muchísimas gracias por la charla. De verdad, muy buena. Esperamos en el futuro volver a contar con tu presencia. Perfecto. Gracias. Listo.